Bienvenidos a Renacer, Dios me los bendiga. Espero que estén gozando de un feliz domingo. Qué bueno que decidió estar con nosotros. El día de hoy queremos seguir con nuestra serie de sermones hablando acerca de exploremos las excelencias de Dios, explorando las excelencias de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy queremos hablar acerca de exploremos las excelencias de Dios, la vida de Daniel y sus tres amigos. Queremos hablar acerca de la vida de Daniel y sus tres amigos. Así que espero que ya esté listo con su Biblia para dar inicio entonces a nuestro sermón el día de hoy. Vamos a ver acá, si me permite un segundo. Estamos. La vida de Daniel y sus tres amigos. Bueno, empecemos entonces. El libro de Daniel nos entrega otro ejemplo de la forma en que la fe en el poder de Dios hace de los hombres de fe héroes de la fe. Mire qué tremendo. En el libro de Daniel nos entrega otro ejemplo más de la forma en que la fe en el poder de Dios hace de los hombres de fe o de aquellos que creen en Dios héroes de la fe. Quiero que vaya junto conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Y leemos en la palabra del Señor lo siguiente. Nos dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Si usted conoce la historia, déjeme más o menos decirle qué es lo que está sucediendo. A Daniel lo escogió el rey si no me equivoco, fue el rey Darío quien lo escogió para que fuera uno de los representantes de las ciudades que él gobernaba. Pero algo sucedió, como era tan bueno y tan excelente los talentos, los dones que Dios le había dado, que siempre sale alguien con envidia. Y parece ser que los otros compañeros de él sintieron envidia por lo que Daniel hacía, en la forma en como él lo hacía. Y salió entonces esta envidia y quisieron o intentaron de alguna forma ver qué era lo que encontraban en Daniel, algo malo, para poderlo eliminar o sacarlo de lo que el rey lo había puesto, de la posición en la que el rey lo había puesto. Pero al buscar tanto, nos dice la Escritura, que no pudieron encontrar nada. ¡Qué excelente! Que en la vida de nosotros la gente pueda buscar algo, pero no pueda encontrar absolutamente nada para señalarnos o criticarnos. Me encanta. Dice entonces la Escritura que lo único que pudieron encontrar era la fidelidad a Dios, lo fiel que Daniel era para con el Señor. Y entonces dijeron, bueno, de esta forma es como vamos a poder atraparlo. Y se ingeniaron un plan. Y el plan era que el rey dictara una orden de que al sonar algún instrumento musical, todo mundo rindiera, fíjense bien, todo mundo rindiera honor al rey, que se inclinaran ante él. Y de esa forma entonces vinieron, después de que el rey lo convencieron al rey que hiciera esto, vinieron ellos entonces más bien a juzgar a Daniel, diciéndole al rey, mira, Daniel no hace caso de la ley que tú estableciste. ¡Qué tremendo! Y encontramos entonces en el versículo 16, todo esto lo puede leer usted en Daniel 6, capítulo 6, y nos dice el versículo 16, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones.
Pero miramos lo que el rey le dice entonces a Daniel. Le dice que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Mire qué interesante. Porque Dios desea, al igual que como Daniel, que nosotros, sus hijos, el día de hoy, también le sirvamos fielmente. No de vez en cuando, no cuando nos conviene, fielmente. Dios espera que nosotros, como sus hijos, le sirvamos. Recuerde, siempre hemos dicho y siempre lo voy a decir, el que no sirve, no sirve. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es que no tenemos opción. No tenemos opción. Debemos vivir la vida cristiana para servirle al Señor, en servicio a Él. Veamos entonces qué es lo que sucedió aquí. Nos encontramos ahora entonces en Daniel 6, 26 y 27. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Me encanta. Mira lo que terminó diciendo el rey. Ordenó que en el reino toda persona temblara con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. ¿Cómo llegó el rey Darío a decretar esto, a dar esta orden? Bueno, lo que sucedió, usted ya lo sabe, pusieron o tiraron a Daniel al foso de los leones, pero Dios llegó y tapó la boca de los leones para que no se lo comieran. Es más, dice la Escritura que Daniel salió del foso de los leones cuando el rey al día siguiente llega interesado para ver qué era lo que había pasado con Daniel, y lo llama y contesta y lo manda a que salga del foso de los leones. Y sale, dice la Escritura, sin ningún rasguño. Me encanta. Sin ningún rasguño. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios protege a sus hijos fieles. Dios siempre va a bendecir nuestra fidelidad. Que no le digan, que no le cuenten. Seguimos ahora entonces con esta otra historia. No de Daniel, sino ahora de sus tres amigos. Y me encanta. ¿Sabe por qué? Porque eran amigos de Daniel. Pero así como Daniel, estos amigos como que se habían contagiado también de algo en cuanto a Daniel. Nosotros tenemos el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, veamos a los amigos de Daniel. Esta historia la encontramos en Daniel capítulo 6, versículos 26 y 27. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Mire qué tremendo. Dice, Nabucodonosor les preguntó. Aquí está la cuestión ahora de que también Nabucodonosor quería que solamente le sirvieran a él. Y dice entonces, Nabucodonosor, en Daniel 3, 14 al 15, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Nabucodonosor levantó una estatua y quería que ahora todos le rindieran culto a esa estatua de oro que él había levantado. Y los llama ahora para cuestionarles. Mire qué tremendo. En el versículo 15 encontramos que les dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido,
mire qué interesante, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¡Qué tremendo! Les da una oportunidad más para que se inclinen y rindan culto a la estatua que ha creado. Y esto es interesante por lo siguiente. En mi devocional he estado leyendo la historia acerca del pueblo judío, el pueblo de Israel. Y en el libro de Josué nos damos cuenta cómo el pueblo no obedeció a lo que Dios les ordenó, y por lo tanto viene destrucción sobre ellos. Dios había dicho que expulsaran, que exterminaran a sus enemigos. De la misma forma, el día de hoy, creo yo, que Dios también espera que nosotros exterminemos los enemigos del cristiano. No estoy hablando de personas, estoy hablando de el pecado que nos acecha, que tan fácilmente nos enreda, pero es de terminar por completo, así como lo hizo el pueblo de Israel con sus enemigos. ¡Qué tremendo! Porque al no hacerlo, y es más, la Biblia nos enseña que fue Dios quien permitió y dejó a esos enemigos ahí para probar si Israel iba a serle fiel. ¡Qué tremendo! Así como Dios permitió que quedaran esos enemigos, también nosotros seguimos todavía en esta carnita, en este cuerpo, y vamos a lidiar con el pecado hasta el día en que nosotros partamos de esta tierra. ¡Qué tremendo! Ahora Nabucodonosor les dice, les daré una oportunidad más para inclinarse a rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¡Wow! Filipenses 1:19 al 24 nos dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Mire qué tremendo. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. ¡Qué excelente! Debemos entender nosotros esto. El propósito por el cual Dios nos ha salvado es para que nuestra vida dé honor a Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cómo damos honor? Bueno, viviendo una vida de fidelidad a Él, sirviéndole, permitiéndole que sea Él quien dirija, controle nuestra vida. ¡Qué tremendo! Como le dije, así como Daniel y así como sus 3 amigos, yo creo que necesitamos nosotros entender esto. Creo que debemos permitirle, al entender nosotros el poder de Dios, permitir que ese poder de Dios transforme completamente nuestras vidas. Como dice la Escritura, transformaos pues mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos entonces cuál es la voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que nuestra vida dé gloria y honra a su nombre. Sigamos leyendo. Y lo interesante, dice, y confío que mi vida dará honor, mire qué excelente, dará honor a Cristo, sea que viva o muera. ¡Wow! Sea que viva o muera, de todas formas, mi vida dará honor a Cristo Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor. Versículo 21. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir
es aún mejor. Mire qué excelente. En estos días del COVID-19 debemos recordar esto, que para nosotros, para el creyente, para aquel que tiene fe en Cristo Jesús, que ha depositado su fe y vive sirviéndole fielmente, vivir significa ¿qué? Vivir para Cristo. Vivir significa vivir para Cristo. Y morir, no importa de cómo nos muramos, vivir es ¿qué? Es aún mejor. ¡Qué excelente! ¿Por qué va a ser mejor morir? Porque vamos entonces a estar directamente en su presencia. Mire, tanto que anhelamos nosotros, ¿verdad? Cuando venimos al templo, nos reunimos como hermanos y sentimos la presencia de... Imagínense lo que es estar de enfrente, delante de la presencia de Dios, personalmente. ¡Qué excelente! Versículo 22. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Se encuentra en el dilema Pablo, y creo que también debería ser un dilema para nosotros. Hay algunos que, por temor, por miedo, ya quieren morirse porque las cosas se están poniendo muy feas. Bueno, la verdad es que Dios nos ha dejado aquí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que prediquemos la palabra del Señor a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Cristo Jesús, el verdadero Evangelio. Me encanta. Así que realmente no sé qué es mejor. ¡Wow! Seguimos leyendo el 23 y el 24, Filipenses capítulo 1. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Oh, cuánto necesitamos entender esto. No para seguir perdiendo el tiempo, sino para predicar y compartir el Evangelio, para dar gloria al Señor, para servirle fielmente, sin importar lo que suceda. Regresemos entonces al libro de Daniel. Regresemos al libro de Daniel. Y en Daniel 3, 16 y 18 tomamos otra vez la historia. Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor. ¿Se acuerda que les dijo, le doy una segunda oportunidad? Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. ¡Wow! Mire, un respeto hacia Nabucodonosor, pero al mismo tiempo firmeza. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojaran al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Mire qué excelente, porque aquí está la cuestión, yo quiero que lo entienda. Hablamos mucho de la fe sin entenderla, sin comprenderla. Solo recitamos versos a la mitad. Mire este verso 17. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. No hay duda. El poder de Dios es tan grande y tan excelente que Él puede hacer lo que Él quiera. Dice: Él nos rescatará de su poder, su majestad. Sigamos leyendo. Versículo 18. Pero, aquí viene el famoso pero. Aquí viene el famoso pero. Mire, cuando nosotros vamos al hospital a orar por alguna persona o visitamos a alguien que está enfermo, oramos que Dios lo restaure, que Dios lo sane. Creemos que Dios tiene el poder para sanar y para restaurar, pero al mismo tiempo entendemos que no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Versículo 18, el pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás
serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Me encanta este sermón. ¿Sabe por qué? Porque vienen tiempos y ya están bien cerca. Vienen tiempos, no estoy profetizando, no me estoy autodeclarando profeta, pero yo entiendo al leer las escrituras que se vienen tiempos peligrosísimos para el creyente, porque nos van a llegar a este mismo punto. O te dejas poner esta marquita que queremos ponerle a todo mundo, o entregas tu vida honrando a ese Dios en el cual tú crees. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Oh, que el Señor nos ayude, que Cristo Jesús nos ayude, y podamos nosotros también, así como estos 3 amigos de Daniel, estar conscientes de que Dios tiene el poder para liberarnos. Pero si no lo hace, no importa. Vamos a dejar bien en claro que jamás vamos a servir a otros dioses, ni tampoco nos vamos a rendir o vamos a rendir culto a ninguna estatua de oro. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos. Al único Dios al que rendimos culto, al único que adoramos y lo declaramos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es a Cristo Jesús. Dice entonces Daniel 3:27: entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no les había tocado. Mire qué tremendo. No se les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! Los arrojaron a los 3 a este horno. ¿Pero qué sucedió? Ni se les había chamuscado ni un cabello. El fuego ni siquiera los tocó. No se les había estropeado la ropa. O sea que al contrario, salieron bien planchaditos. ¿Y qué dice? Y ni siquiera olían a humo. Mire al Dios que estos 3 hombres servían. Y les recuerdo, es el mismo Dios que usted y yo servimos el día de hoy. Pero a veces nos preguntamos, ¿cómo fue que esto sucedió en aquel tiempo? Y el día de hoy parece que no sucede nada. Bueno, no seamos tan rápidos para juzgar la situación y criticar a Dios. Porque yo sugiero, el problema no es Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y lo será por siempre. Entonces, si el problema no está en Dios, el problema tiene que estar en nosotros. ¡Wow! El problema tiene que estar en nosotros. De una o de otra forma nos alejamos del Señor, desobedecemos. No tratamos con el pecado como Dios desea que tratemos con él. Y por eso de repente levanta la cabeza horrible el pecado y nos muerde. ¡Wow! Quiero que lo vaya entendiendo. Cuando nosotros entendemos el poder de Dios, tenemos entonces ahora la libertad, tenemos la autoridad de poder lidiar con ese pecado. Pero únicamente, lea de nuevo las Escrituras, únicamente cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, no funciona la situación. ¡Wow! ¿Por qué el Señor rescató a Daniel y rescata a estos 3 también? Por su fidelidad. ¡Wow! Porque entendieron
¡Qué excelente! Porque sus mentes fueron transformadas. Porque sus acciones estaban basadas al poder de Dios que ellos mismos habían experimentado. Me encanta. Sigamos adelante. Daniel 4 del 1 al 3. Daniel 4 del 1 al 3 nos dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Mire qué tremendo. Que dice paz y prosperidad a todos. El rey Nabucodonosor envió entonces el siguiente mensaje después de haber visto el poder de Dios manifestarse a favor de estos tres hombres. Versículo 2. Esto es lo que declaró entonces el rey Nabucodonosor. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. ¿De qué está hablando? Que si usted recuerda, también Dios trató con el rey Nabucodonosor y lo humilló. Por creerse mucho, lo humilló hasta que él reconoció el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Creo yo que a veces olvidamos nosotros con quién estamos tratando. ¿Con quién estamos tratando? Es un Dios celoso, dice la Escritura. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y a veces permite que ciertas cosas sucedan, pero no porque se le salgan de las manos. No, sino porque todo tiene un propósito. ¡Wow! Dice, entonces, seguimos leyendo. El versículo 3, Daniel 4:3. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. ¡Wow! Mire lo que dice Daniel 4, versículos 34 al 37. Y sí, esta vez tenemos menos versículos bíblicos. Tal vez vamos a terminar un poquito más temprano. Qué bueno, gloria a Dios. Yo los conozco. Mire, Daniel 4, 34 al 37 nos dice lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé la razón. Alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno, es su reino. Mire que esto es tremendo. Vaya y lea Daniel capítulo 4. Es más, lea 3, 4 y el 6. Y usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cuando se cumplió ¿cuál tiempo? Es que Dios le dio un tiempo a Nabucodonosor. Lo volvió loco y anduvo como animal salvaje. Escuche, el gran rey. Y lo humilló Dios a comportarse como un animal. ¡Qué tremendo! ¿Todo por qué? Por creerse demasiado, por enaltecerse, por creer que ni siquiera Dios. ¿Se acuerda el gran barco Titanic? ¿Qué dijeron? Ni Dios puede con nosotros. Y Dios dijo, oh sí, y una montañita de hielo en medio del mar lo derribó, lo trajo abajo. ¡Qué tremendo! Nabucodonosor no quiso reconocer a Dios y por lo tanto Dios lo humilló. Pero una vez se cumplió ese tiempo, dice, levanté los ojos. Mire, es tiempo de nosotros levantar nuestros ojos al cielo. Deje de estar viendo las noticias. Deje de estar viendo esas falsas noticias. Y en lugar de estar esperanzado en qué es lo que el gobierno va a hacer, levante sus ojos al cielo. La Escritura dice que de ahí es donde viene nuestro socorro.
no viene de la Casa Blanca, viene de Dios. Levanté los ojos al cielo, dice Nabucodonosor, recuperé la razón. ¡Qué tremendo! La Escritura nos dice que para muchos la predicación del Evangelio es locura. Para mucha gente estamos locos. Recuperé la razón. Dice, alabé y adoré al Altísimo. Mire, es hora de verdaderamente alabar y adorar al Altísimo. Pero de veras, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. No solamente con puros sentimientos. ¡Wow! Alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Es hora, mis hermanitos, de honrar a Dios, de poner nosotros enfrente nuestro carácter, no solamente hablar de que sí creemos en Cristo. Bueno, demostrémoslo. Vamos a vivir para Él, demostrémoslo. Hoy día es cuando debemos dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo. Debemos recordarlo. El dominio de nuestro Señor es perpetuo, dura para siempre, es eterno, su reino es eterno. Aquí estamos de pasada, pero aquí ya estamos experimentando un poco de lo que es el reino de Dios, pero no en su totalidad. Seguimos leyendo el versículo 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. ¿Escuchó? Todos los hombres de la tierra, no importa quién sea. Se han levantado muchos reinos, muchos imperios, y todos han caído. ¡Wow! Les recuerdo, al leer nosotros la Escritura, nos damos cuenta cómo Dios estuvo con el pueblo de Israel y conquistaron la tierra prometida mientras obedecían a Dios. Pero si desobedecían a Dios y se apartaban del Señor e ignoraban sus mandamientos, entonces eran derrotados por sus enemigos. ¡Wow! Una vez más, como nación necesitamos regresar otra vez más al principio, cómo fue fundada esta nación. De lo contrario, vamos de pique. Que no le digan, que no le cuenten. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Me encanta. Porque a veces, ¿verdad?, pensaríamos que, el diablo, mira cómo está teniendo todo este mundo. No, él está con un leash, una cuerda, un lazo. Y únicamente va a llegar hasta donde Dios le permite que llegue. No más. No más. Dice, Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¡Wow! Mire, a veces por la presión, por la situación, cuestionamos a Dios. Y a veces hacemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué haces esta? Pero déjeme recordarle, ¿y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Cuando lleguen estos pensamientos, recordemos por un segundo que ya hubo un hombre que le pasó, pero mire, ni siquiera el 5% de lo que le pasó a él hemos experimentado nosotros. Estoy hablando de Job. Y cuando le hace la pregunta a Dios, Dios le dice, ok, ponte los pantalones, vente para acá, vamos a hablar. Y mire, cuando Dios lo trae y lo primero que le dice, ¿y dónde estabas tú? Y empieza una lista increíble. ¿Dónde estabas tú? ¿Me estás cuestionando a mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo dividí las aguas de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y me imagino que cada vez que ¿dónde estabas tú? El pobre Job iba y aquí, y acá, porque ¿dónde estaba?
Somos creación de Dios. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Cómo podemos cuestionar a Dios? ¿Por qué haces tales cosas? Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. ¡Qué tremendo! Versículo 36. Cuando recobré la razón. Me encanta, escuche. Cuando recobré la razón. Iglesia, es tiempo de recobrar la razón. La razón por la cual estamos aquí. No es para vivir tu mejor vida hoy. Quiero que lo entienda. ¿Cuál es la razón? Parece que hemos perdido nosotros la razón por la cual estamos aquí. Oh, creemos que es para ser ricos. No. Dice Nabucodonosor, cuando recobré la razón, cuando entré en sí, ¿qué dice? También recuperé mi honra. Mire qué excelente. También recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. ¡Wow! Y de nuevo, no le estoy mintiendo. Vuelva usted a leer el libro de Deuteronomio y va a ver cómo el Señor se manifiesta de la misma cosa hasta cuando recobramos la razón. Cuando dejemos de ser insensatos y pensar que podemos vivir como nos dé la regalada gana y esperar que Dios bendiga. No se puede. No se puede. No podemos esperar que Dios bendiga a esta nación cuando asesinamos miles y millones de niños a través del aborto. Cuando queremos vivir como nos da la regalada gana. Oh, hoy me siento mujer, voy a vivir como mujer. Mañana me siento como hombre. Y no funciona la cosa así. ¡Wow! Recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino. Me encanta, con mayor honra que antes. Mira qué tremendo. ¡Wow! Queremos nosotros recuperar, ser restituidos como cabeza. Si hablamos mucho, ¿verdad? Nosotros somos cabeza, no somos cola. No, nos andan pisoteando la cola. ¿Qué dice? Restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. De nuevo, leamos la Escritura y nos vamos a dar cuenta. Con Dios no se juega. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Me encanta, qué excelente. Debemos regresar nosotros, ¿a dónde? A alabar y glorificar y dar honra al Rey del cielo. ¿Escuchó lo que dije? Alabar, glorificar y dar honra. Ya basta de tanto orgullo absurdo. Mira nomás lo que yo he hecho. No has hecho nada. Es Dios quien hace. Que no le digan, que no le cuente. Muchos quieren fabricar un avivamiento. Es Dios quien trae el avivamiento. ¿Cuándo lo trae? Cuando el pueblo se humilla delante de su presencia. Cuando el pueblo cambia su conducta. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos, ¿escuchó esto? Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Cuando leemos nosotros la historia de Israel, cuando miramos el libro de Deuteronomio y luego a Josué, podemos darnos cuenta y quizás nos preguntemos, porque tal vez no entendamos, ¿verdad? Nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser ese gran Dios de amor que ordena al pueblo de Israel a que extermine completamente a sus enemigos, tanto hombres, mujeres y niños, y a veces hasta los animales? ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Bueno, nos dice, es que Dios estaba juzgando a esos pueblos porque se habían olvidado de Él, porque nunca le reconocieron. Lea la Escritura. Y podemos decir, pero es que esos eran inconversos, paganos. No, al pueblo de Israel también le fue bien serio cuando abandonaba, cuando ignoraba al Señor. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado
y Dios es justo. Y como nos dice aquí Nabucodonosor, todos sus actos son justos. Esas naciones eran perversas y por eso Dios les quitó esa tierra y se las daba a sus hijos. ¡Wow! Todos sus actos son justos y verdaderos. Y es capaz de humillar al soberbio, al orgulloso, aquel que se cree la última Coca-Cola del desierto. Cuidado, porque Dios puede humillarnos. Yo quiero que usted entienda, nadie que tome la Biblia seriamente, escuche, nadie que tome la Biblia seriamente puede negar el poder de Dios. Dios dijo y se hizo. El poder de nuestro Dios. Él es omnipotente. Quiere decir que Él puede hacer absolutamente todo. ¿Podrá Él salvarme del coronavirus? Claro que sí. ¿Podrá salvarme del cáncer? Claro que sí. ¿Podrá convertir a mi familia? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Él es omnipotente, Él puede hacerlo todo. Él es todopoderoso. Esta verdad transformó la vida de muchos hombres en el pasado y puede transformar nuestras vidas el día de hoy, si le permitimos que este poder de Dios, este conocimiento, esto que estamos haciendo, explorando las excelencias de nuestro Dios, si le permitimos que venga y transforme nuestro pensamiento y baje al corazón, transformará entonces también nuestra conducta. Que no le digan, que no le cuenten. Ahí donde está, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Cristo lindo, declaramos que tú eres excelente. Señor, y tú eres el Dios todopoderoso. Yo te pido, Padre, por mi vida. Te pido por la vida de la iglesia el día de hoy. Te pido por todos aquellos que van a rendir su corazón a Cristo, que lleguen a este entendimiento de tu poder. Y que cuando lo comprendamos, este poder transformador cambie completamente nuestra manera de pensar. Transforme completamente nuestra conducta. Y Padre, como Daniel y sus amigos, podamos pararnos firmes, con toda confianza, sabiendo que tú puedes hacerlo todo. Y si no lo haces, de todas maneras, seguiremos firmes para darte gloria y honra a tu nombre. Padre, perfecciona la obra que has comenzado con cada uno de tus hijos. Lo pedimos, Padre, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la tarde. Seguimos estudiando el libro de Juan, libro o el Evangelio según San Juan. Nos vemos entonces. Dios te bendiga y esperamos verte el día miércoles. No olvides suscribirte al canal, porque una vez te suscribas al canal y abres una cuenta que no te va a costar absolutamente nada, abre la cuenta en YouTube y de esa forma también podemos comunicarnos. Muchos dicen, pero es que me gusta Facebook, porque también en YouTube puedes hacerlo, pero necesitas abrir tu propio canal, necesitas inscribirte. Así que hazlo y hasta entonces, Dios te bendiga.